Buenas tardes, estudiantes de grado quinto. Bienvenidos a su tutorial de artes de esta guía número 1 de este tercer periodo académico. Recordarles antes que nada que tienen que tener en cuenta que este tercer periodo es muy cortico. Realmente si son 2 o 3 días se van a elaborar. Entonces debemos ser muy cumplidos con los trabajos que vamos a entregar, porque sobre el 5 de noviembre nosotros ya vamos a estar cerrando notas de actividades con ustedes. Entonces es importantísimo por favor ser muy cumplidos con la entrega de estos trabajos, sobre todo este último periodo académico. Invitarlos a que por favor trabajos que tengan pendientes de periodos anteriores también los suban, sobre todo aquellos estudiantes que saben que a la fecha van muy regular académicamente, ¿de acuerdo? Entonces esa es la invitación que se hace. Vamos a mirar, vamos a trabajar la parte de acuarela. Con el grado 501 si logramos hacer una aproximación con la guía número 5 del último periodo académico, con los demás no. Entonces pues vamos a hacer como la explicación de todas maneras para todos. Entonces, ¿qué elementos se requieren para un trabajo con acuarela? Lo primero pues un elemento que se llama acuarela. En este momento voy a mostrar cuáles son. Entonces, estas son las acuarelas, ¿cierto? Digamos que hay de todos los precios. Obviamente hay unas acuarelas que son mucho más costosas. Eso que tiene que ver, pues tiene que ver con la calidad del material. Estas son normalitas, estas me valieron 3.000 pesos realmente. Entonces son económicas. Hay unas que vienen incluso más pequeñitas, la de menos colores, de pronto los colores básicos son un poco más económicas, pero esas digamos que fueron de un valor de 3.000 pesos. Hay otro elemento importante para el trabajo de acuarela y es el papel acuarelable. Este elemento de papel acuarelable es importante que nosotros diferenciemos. Acá tengo yo una cartulina normal, habitual, una cartulina común y corriente. Miren, observen los tonos, yo creo que ahí se alcanza a ver. Observen que el papel acuarelable tiene un tono mucho más blanco que la cartulina, comenzando por ahí. Lo segundo, el papel acuarelable tiene una textura, es como arrugadito, mientras que la cartulina es totalmente lisa. Es que a veces nos venden cartulina por papel acuarelable y eso no está bien. En los cuadernillos está el papel acuarelable, muchos de ustedes lo tienen casi en las últimas hojas del cuadernillo está el papel acuarelable. Y no hay que confundirlo por favor con la cartulina blanca. Cuando de pronto si no lo tienen y van a comprarlo, por favor, no notar esas diferencias. Mucho más blanco, corrugadito, como acolchonadito, y la cartulina es totalmente lisa. No se dejen engañar porque la cartulina vale 100 pesos, el papel acuarelable vale 1.000 pesitos la hoja. Entonces no se pueden, hay una gran diferencia de precio, no les pueden vender una cartulina blanca por papel acuarelable. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues inicialmente vamos a mirar el papel acuarelable, ¿por dónde puedo dibujar? Siempre voy a dibujar por donde esté más arrugado el papel. Veamos, aquí esta textura está un poquito más liso, mientras que se notan más las arruguitas. Por ese lado es que yo debo dibujar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Dentro de su guía, voy a volver a subir la cámara. Dentro de la guía hay varias opciones para trabajar. Entre esas, esta es una técnica, es muy interesante porque se llama arte pop. El arte pop es un arte que digamos que trasciende con colores, con imágenes, es muy bonito, ¿cierto? Entonces en la guía van a encontrar varias opciones para hacer su trabajo. En la guía pueden encontrar, creo que son 4 opciones las que hay. Ustedes escogen solamente 2 y les hago una recomendación y es que la guía lo dice y es que impriman a color solamente las 2 que hayan escogido. No vayan a imprimir las 4. Si escogieron, hay un frutero, hay otro gato que está acostado, entonces depende lo que ustedes escojan, pero solamente esas 2. Esas 2 que ustedes escojan está a su gusto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es calcar. Vamos a calcar nuestra imagen, solo la imagen. Es importante que la impriman a color. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar de allí para poder aplicar el tono en nuestro papel acuarelable. Entonces, digamos que es importante el color de la hoja.
Digamos que lo primero que vamos a hacer es calcar y luego de calcar, pues como nosotros en quinto ya sabemos cómo es calcar, no lo hice, es un paso que me salté porque es algo que ustedes hacen usualmente, calcan un mapa, lo pasan a sus cuadernos. Aquí sucede lo mismo, van a calcar y van a pasarlo lo mejor, excelentemente bien pasado. Si observan, voy a colocar aquí la comparación, hay cosas que no calqué. Por ejemplo, ¿cuáles no calqué? Observen estos signos de igual, de triqui que llaman ustedes a veces. No calqué, digamos, las líneas que se ven delgaditas acá. No calqué estas líneas delgaditas. Hay cositas que no calqué porque no hay la necesidad, porque toca hacerlas después. Hay otras que sí. Por ejemplo, como estos círculos que son más grandes. Observen que estas pequeñas manchitas blancas no las calqué. Sé que van en este espacio, pero no las calqué. Entonces voy a calcar solo aquello que yo crea que es relevante calcar. Ya vamos a ver el por qué. Entonces yo voy a calcar primero todo y allí ya empiezo a trabajar. Bueno, como les indicaba, en la guía me dice que puedo usar acuarelas o que puedo usar vinilos, ¿cierto? Que puedo usar vinilos. Entonces, que puedo usar vinilos. ¿Qué diferencia hay? Ambos son elementos de agua, es decir, ambos son elementos que yo puedo diluir en agua, ¿cierto? Tanto la acuarela como el vinilo. Lo que pasa es que si yo voy a usar vinilos o témperas, ¿cierto? Vinilos o témperas, esto lo tengo que volver muy aguado, o sea, más aguado que espeso, porque no es sobre una cartulina, acordémonos, es sobre un papel acuarelable. Entonces voy a hacer una parte con el vinilo, cómo sería con vinilo, y otra parte de cómo sería usando propiamente el elemento de la acuarela, que es lo que pues se debería usar. Pero pues en este momento, que no estamos a veces económicamente bien y tenemos en nuestra casa esa posibilidad del vinilo, pues lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar con nuestro dibujo. Entonces a un lado vamos a colocar nuestro dibujo a color. Me dice que este elemento es amarillo, entonces es importante el pincel. Los pinceles para trabajar en un papel como este deben ser pinceles que sean muy suaves, que sean muy suavecitos. No puede ser que sean duros, que sean rústicos, sino suaves. Si podemos conseguir un pincel plano, mejor. Este redondo. Un pincel plano, mucho mejor. Entonces este papel es muy delicado, no le podemos hacer fuerza porque se empieza a levantar y a salirle como pelitos y se empieza a dañar. ¿Qué tenemos que tener a nuestro alcance? Agua, obviamente, porque estamos hablando, lo voy a colocar a un lado porque no quiero que de pronto se me riegue encima de mi trabajo. Entonces vamos a empezar con este elemento que es amarillo. Entonces observemos, buscamos el amarillo, voy a correr acá la acuarela y vamos a empezar mojando el pincel. Voy a correr acá esto, entonces empiezo mojando el pincel y empiezo tocando, ¿cierto? El elemento amarillo. Recojo un poco y empiezo a trabajar. Esto es muy rápido, pareciera que es difícil, pero no, al contrario, es rápido. Tengo que ir cogiendo de a poquito, ¿cierto? No es que yo use todo, con un poquito quiera hacer todo, porque ¿qué sucede? Cuando yo hago ese tipo de cosas es cuando empiezo a maltratar el papel. Entonces la idea es que siempre esté muy mojado y empiece a trabajar. Con mucho cuidado, a veces se coloca y él mismo suelta el tono. Entonces, ya les digo, si alguien me decía, profe, si uno lo quiere oscurecer más, ya vamos a ver, vamos poquito a poquito a ir trabajando, procurando no salirnos. Si nos llegamos a salir, no se preocupe, todo tiene solución, entonces vamos con mucho cuidado, primero por las orillas, como lo estoy haciendo, observen, yo trato primero las orillas y luego el centro. Listo, digamos que yo lo quiero más oscuro o quiero que tenga tonos un poquito más oscuros, observen, mojo mi pincel, trato de que suelte ese color amarillo. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo a otro tono y tiene todavía amarillo, dañaría el otro tono. Entonces trato de lavarlo muy bien, no se ve ahí,
pero yo trato de lavar muy bien este pincel, cargarlo, digamos, limpiarlo y tomar el poquito de agua, ¿cierto? Y digamos que voy a coger el anaranjado, que es el otro tono, que de pronto podría ir con este amarillo. Observen lo que estoy haciendo. Entonces de pronto ya me quedó el amarillo, pero un poquito más subido. Trato de que ese anaranjado esparcirlo lo mejor que pueda, pero muy suave. Si yo empiezo a hacerlo duro, el papel se me va a dañar, ¿de acuerdo? Si yo empiezo a hacerle mucha fuerza, el papel se me va a dañar. No puedo coger el color directamente de la acuarela porque ¿qué es lo que sucede? Cuando uno hace ese tipo de cosas, lo que hace es dañar la pasta de la acuarela y se pierde y se dañan las acuarelas. Entonces, yo lo que hago es cargar mi pincel con agüita y tratar de esparcirlo lo mejor que pueda. Esto es de paciencia y es algo importante y es que ustedes deben tener en cuenta que el trabajo se demora en secar un poco. Entonces, yo no lo puedo hacer de un momento para otro porque hay elementos que va a tener que usar un marcador, un micropunta para resaltar al final, ¿cierto? Entonces ya tengo mi primera parte. Vamos a mirar acá, profe, y acá cómo hacemos porque esto es rosado y tiene un rosado más clarito en el centro. Vamos a hacerlo primero lo rosado de fuera, tratando de respetar, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, entonces quiero que miren, yo hago que lavo muy bien. Si tengo que ir y cambiar mi agua, tengo que ir a cambiarla porque ya tiene muchos colores encima, lo hago. Entonces, muy bien, lo lavo muy bien, descargo muy bien mi pincel. Descargar es hacer este movimiento, entonces lo descargo muy bien, que no me quede con tanta agua del color que tenía. Y voy a trabajar el rosado. Entonces voy a empezar por la parte interna, no externa, interna. Entonces en eso tengo que tener mucho cuidado. Cargo mi pincel, que el agua esté medianamente limpia. No puedo coger que el agua esté muy sucia porque me va a dañar el trabajo. Y es muy rápido. Con mucho cuidado voy a rodear los círculos. Observen que ahí pareciera que el agua es de mucho cuidado. Entonces van a rodear los círculos y con esa gotica que tomaron de acá voy a correrme. A veces no es fácil para los videos tratar de cuadrar la imagen. Voy a correrme un poquito para atrás, para adelante. La situación es esa. Listo. Estoy tomando este rosadito y voy a irlo rodeando el círculo con mucho cuidado. Si me paso, no se preocupen. Por eso les digo, toca con mucha paciencia. Ojalá de pronto tengan ustedes, digamos, pinceles de diferentes grosor. De pronto sea uno más delgadito. Este que tiene punta, como ven, por lo que miren, observen que es suavecito. Entonces, como es tan suavecito, me permite trabajar mucho mejor que si fuera muy duro el pincel, que es el que venden usualmente, de palito blanco. Entonces, estos no son tan costosos tampoco. Estos pinceles tampoco son tan costosos. Si alguno quiere de pronto comprar el pincel, estos no son tan costosos. Incluso vienen cada vez que yo sienta que está muy seco el pincel o que se ha secado la acuarela, pues entonces vuelvo y cargo el pincel, ¿de acuerdo? Y vuelvo y trabajo. Esto, si veo que me quedó muy oscuro acá, muy como con muchos parches, entonces observen que ahí me pasé. Pero lo lindo de la acuarela es esto. Estas gamas que da, eso es lo lindo de la acuarela. La acuarela no es algo que sea tan complicado de trabajar. Y como el papel absorbe, digamos que permite secar. Listo, no se preocupen, ahorita vamos a mirar qué sucede cuando se trabaja con, eh, miren, observen, ahí me pasé, pero eso no va a pasar nada ahí.
después se puede remediar. Ven que aquí quedó más oscuro, aquí más clarito. Ahorita vamos a mirar cómo se puede cambiar esos aspectos, ¿cierto? Bueno, entonces, como acá quedó más oscuro, pues vuelvo y tomo un poquito de la acuarela y como está un poco mojada, no necesito estarlo mojando el pincel a cada rato. Desde que la acuarela tenga algo de humedad, entonces se puede trabajar. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar que los de adentro son en un rosado más clarito. Volvemos a la misma situación, lavo muy bien, va a subir un momento la cámara, entonces observen, se lava muy bien, el agüita todavía se puede trabajar, no está tan sucia, lo lavo muy bien, descargo. ¿Por qué no lo llevo a un trapo y lo seco? Porque la idea es que el pincel permanezca húmedo, entonces lo descargo. Descargar es hacer este movimiento, se los había explicado hace muchos años, tercero, cuando estaban en tercero, que cuando uno descarga, dice descargar un pincel, es que yo hacia la orilla de donde estoy tomando la pintura, hago este movimiento, ¿sí? Entonces ya lo descargué del agua, digamos de cierta manera sucia que tenía y del color, y voy a tomar otro color, ¿cierto? Que en este caso ya he aplicado el amarillo, ¿cierto? Este rosadito, voy a trabajar este rosado, entonces voy a hacerlo de esta manera, de pronto para que observen, voy a coger, si yo lo mojo, no hay ni que echarle el agua, hay que con paciencia tomar el color, y después de que yo tomo el color, entonces vuelvo a bajar mi cámara, para que observen ahí, y lo empiezo a trabajar, este rosadito. De pronto se ve parecido, se ve un poco parecido. Puedo aprovechar todo lo que cargué del pincel. Se ve parecido. Si nos quedan estas manchitas, estas goticas que ustedes ven ahí, déjenlas. Esa es la técnica, déjenlas ahí. Esas manchitas, observen, esas manchitas que a veces quedan ahí, se dejan. Porque esa es la idea de la acuarela. Que queden un poquito de tonos más oscuros. No sé si alcanzan a verla ahí. Observen que cuando yo termino queda como una manchita más oscura. Dejémosla ahí. Se trabaja muy rápido. Listo. Entonces la dejamos ahí. Listo. Aquí nos queda un poquito oscuro. Listo. La dejamos ahí. Listo. Perfecto. Aquí esta nos quedó rara. Como muy solita. Listo. Observa. Ahí ya va quedando nuestro dibujo. Observamos que este es un color azul, volvemos a lo mismo que les cuento, descargamos el color, descargamos el pincel. Entonces aquí lo que está haciendo la profe ya, pues haciendo lo mismo, observen descargarlo, para no estar levantando la cámara, le pongo un poquito de agua y tomo color azul, tomo el color azul, ahí sí se alcanza a ver según lo que estoy viendo, acá y observo, observo. Profe, quedó más oscuro porque tomé más cantidad. O sea que tomé más cantidad y no la estoy deslizando tanto, sino estoy fijando el color, como cuando uno quiere secar algo y hace este toquecito. Bueno, entonces hay tonos que son un poco más bruscos, como los azules, entonces hay que tener de pronto un poco de cuidado en ese sentido. Tengo que tratar de hacerlo hacia el mismo lado e ir emparejando el color. Observen que aquí hay una línea, ¿no? Esa línea es la que después vamos a tener que con un micropunta o con un esfero, con un marcador muy delgadito, pasar. Observen que cada vez que cargo, o sea, cargar es tomar el color, sale más oscuro. Entonces tengo que buscar emparejar ese tono para que me quede muy bien
muy bonito el trabajo. Entonces con mucho cuidado, con mucha paciencia, lo estoy haciendo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y así con cada uno. Bueno, vamos a trabajar en una parte donde hayan líneas. Observemos, estas líneas, según lo que dice acá, estas líneas unas son blancas, otras anaranjadas. Es importante recordarles que yo puedo pensar que el papel, como es blanco, como a veces ustedes dicen, profe, es que la cartulina es blanca, entonces, ¿para qué le aplico blanco? No, el papel es blanco, pues no significa que no aplique color, pero el blanco lo voy a dejar, lo voy a aplicar primero y luego sí el color. ¿Listo? Tomo el blanco. Observen que yo no puedo, sin haber lavado, no puedo quitar, dejar de limpiar. Miren, yo tengo que aplicar el blanco. Es muy rápido. Observen, yo aplico el blanco en donde son las líneas blancas. Y noten que no queda igual al papel. O sea, una cosa es el color blanco y otra cosa es el color del papel. ¿Listo? Si ya no tengo blanco en mis acuarelas, pues obviamente ahí sí no puedo hacer absolutamente nada y me va a tocar dejarlo así, ¿verdad? Listo. Vamos acá y dice que es un color como anaranjado de nuevo, entonces lo tomo, el otro color que está allí y lo voy colocando poco a poco, con mucho cuidado. Es una técnica muy rápida de trabajar, de hacer, por decirlo así. Es muy rápida. De estas hay muchísimas imágenes que pueden ustedes conseguir por internet. Se llama Artepop, como se los dije. Entonces hay muchas imágenes que puedo trabajar. Listo. Ya trabajé algo que tiene que ver con línea. Los otros los voy a dejar para que ustedes los sigan trabajando, para poder que se seque y mostrarles, digamos, el proceso de qué hacer con aquellas figuras, ¿cierto? Que son de otro color. Entonces, acá van a ir unas blanquitas, pero para eso voy a necesitar que de cierta manera se haya secado. Aquí me indica que los bigotes hacia este lado son negros. Observen, acá hay vinilo, no sino acuarela negra también. Observen si ven esa gotica que queda al final oscura, esa hay que dejarse. Esa es la magia de la acuarela, como se los digo. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos entonces a mirar cómo es el proceso con la témpera si no tenemos acuarelas. Entonces, para ello es importante, voy a subir la cámara. Si no alcanzaron a ver algo es por los movimientos de la pintura cuando estamos pintando, entonces hay que tener paciencia con eso. Para eso sí necesitamos, por favor, contar con elementos como los vasitos plásticos. ¿Por qué? Porque cada color que vayamos a usar nos toca tenerlo en varios vasitos. No puedo usar el mismo para el azul, el mismo acá. Si ustedes observan, pues las témperas están divididas, ¿cierto? Entonces así sucede con los vasitos. Entonces nos toca tener rojo, nos toca tener blanco, nos toca tener para el azul y así sucesivamente. Entonces ya les continúo explicando. Entonces para eso, primero no podemos echar mucho color, por favor, sino un poquito nada más, un poquitico. Observen, es una gotita, ¿listo? Y agua. Entonces, porque tenemos que volverlo como si fuera una acuarela, porque existen acuarelas líquidas. Y lo vamos a revolver, bueno, yo voy a usar este palito, vamos a revolverla muy bien. Como les digo, es más agua que témpera o vinilo. Entonces, lo revolvemos muy bien, lo revolvemos, listo. Que no nos quede grumoso, o sea, es decir, que nos quede muy líquido. Observen, que nos quede muy líquido.
¿Cómo lo compruebo? Miren, observen, queda prácticamente aguado. Entonces, hay que tener cuidado, no hagan eso como lo hice yo, porque encima del dibujo que estamos trabajando. Listo, y vamos a hacer como el mismo ejercicio. Entonces voy a volver a bajar la cámara y quiero que observen lo que voy a hacer. Voy a pensar, esta parte me dice que es amarilla también, entonces lo mismo. ¿Qué hago? Si puedo cargar el pincel, de nuevo, ustedes ya saben, con un poco de agua, tomo una parte y empiezo a trabajar. Observen, observen que no pasó nada. Miren, parece, pues el trabajo es muy parecido a la témpera. De la témpera es muy parecido a la acuarela. Hay que tener mucho cuidado con no salirnos acá del cuadrito. En especial, es muy parecido a la acuarela. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ambas son elementos de agua. Ambos son elementos de agua. Entonces, es muy parecido a la acuarela. ¿Listo? Entonces, por eso les decía a ustedes, vamos a ver dónde hay otra parte amarilla. Parece que uno de estos triángulos, este de acá, este. Observen que el color, o sea, no cambia, no pasa nada, lo puedo aplicar. Pero como les digo, se trabaja de esa manera. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes, como les digo, toca tener muchos vasitos. Con este poquito que yo preparé, con este poquito yo preparé, es suficiente para de pronto el amarillo que se va a usar. Entonces, si yo voy a hacer otro color, no sé, azul, me toca en otro vasito nuevo, tomar el vasito. Vamos a pensar que esta es la, bueno, no tengo aquí la temperatura a la mano. Como les digo, es una gota, observen que cayó ahí. No cayó nada más, es una gota. Observen, observen, es una gota lo que cayó ahí. Y el agua, sí, es, digamos, una lineecita. El ejercicio lo volví a hacer para aquellos que pronto no lo entendieron. Igual el video tutorial ustedes lo pueden devolver las veces que quieran para mirar. Tiene que quedar muy aguado, pero tiene que quedar muy bien diluido. No les vaya a quedar allá manchitas, ¿cierto? Ahí está la cámara, ahí todavía se puede diluir mejor. Ahí quedan unas manchitas todavía de témpera. Hay que diluirla muy bien. Es una manera de cómo volver la témpera a una acuarela. De todas maneras, es agua, entonces se puede trabajar. Para aquellos que de pronto en la casa tienen sus témperas y pues no vale la pena a veces de pronto comprar un material si tenemos otro, ¿no? Qué rico que puedan comprar la témpera, pero si no, porque igual esto pues se va guardando. Hay que guardarlo muy bien. Al final, antes de cerrar su témpera, ustedes déjenla abierta un poquito para que se seque. Si yo la cierro mientras está mojada, se me puede dañar, ¿sí? Porque va quedándose húmeda, húmeda y entonces se daña. Entonces hay que dejarlas abiertas mientras se seca. Vamos a mirar qué sucede con elementos como lo que hay acá en la parte del gato, en la parte de abajo, que es un elemento blanco. Son como unos elementos blancos, aunque yo los invito a que ustedes pueden usar otros colores que no sean necesariamente los que vienen allí sobre el tono, es decir, me refiero a estos elementos. Observen, aquí hay unas manchitas como blancas, si quieren las pueden hacer de otro tono, aquí hay otras manchitas de igual manera, acá hay unas figuras, estas sí se pueden hacer y se pueden hacer muy bien usando el color anaranjado. Entonces, digamos que se pueden trabajar también con la témpera o con la acuarela, como lo hemos venido trabajando. Entonces acá tomo de nuevo, voy a bajar la cámara para que vean el trabajo. Entonces acá yo lo que hago es coger y con el anaranjado hacer algunas figuras. Observen las figuras que estoy haciendo.
con el pincel, con la puntica del pincel. Por eso les decía que era interesante si se pudieran conseguir un pincel de pronto que fuera más redondo que plano. Tener de los dos pinceles es importante. Nos sirven para muchas otras tareas. Observen. No tiene que ser exactamente igual, pero ahí habían unas figuras así. Vamos a mirar. Obsérvenlas. En esta parte habían unas figuras anaranjaditas, ¿sí ven? Como unos rollitos. Vamos a pensar en el azul. Entonces en el azul podemos hacer otra figura. Eso es lo que me refiero. La base del color sí tienen que aplicar y seguir la que tiene el dibujo. Pero los tonos sí pueden cambiar si yo quiero trabajar algunas figuras. Por ejemplo acá. Observen. Yo aquí tengo que hay como unas lineecitas. Entonces las estoy trabajando con, para sacar un poquito la témpera, la acuarela. De témpera, acuarelas y témperas. ¿Listo? Observen. Ya lo estoy haciendo, entonces ya se me parece más a lo que está acá. ¿Ven? Observen. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Y aquí vamos trabajando. Entonces podemos pensar que no siempre lo que está aquí encima de las figuras yo lo puedo hacer con cualquier otro tono que no sea, ahí eran blancos, pero el blanco se pierde mucho, entonces lo puedo cambiar por un tono que se ve. ¿Listo, chicos? Entonces la idea es esta. La idea es que nosotros busquemos cómo hacer el dibujo lo más parecido posible. Creo que ahí ya lo ven, lo observan. Vamos a mirarlo así de frente. Observen cómo va quedando. Creo que se ve mejor así. Observen cómo va quedando, como les digo, lo más parecido posible a la realidad, ¿sí? De pronto la cámara opaca mucho el dibujo, pero miremos lo más parecido a la realidad. Ese es el trabajo en acuarela y con eso pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pueden hacer paisajes, lo único que no se trabaja mucho en acuarela, la verdad, es rostros. Rostros casi no se trabajan en acuarela. Se trabajan paisajes como los que están viendo atrás mío, esos son, bueno, ese es un bordado, pero se trabajan paisajes, se puede trabajar como la máscara que está allá, el dibujo de una máscara, se puede trabajar paisajes de campo, de una casita en el campo, de sus árboles, ¿sí? Lo que casi no se trabaja son rostros y de pronto algo relacionado con el rostro de un animal, por ejemplo. Pero rostros de personas, eso, poco. Bueno, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Y acá mi perrito no me dejó acabar mi video, pero creo que hasta ahí concluimos. Bueno, entonces gracias y espero que les rinda mucho con su clase.